tenerme y dar este espacio para todos. Entonces voy a compartir mi pantalla para la presentación. ¿Están todos viendo la pantalla? Sí, se ve. Sí, listo, súper. Entonces, bueno, pues bienvenidos como pues a esta charla sobre terapia centrada en la compasión. Pues hoy les hablaré un poquito de en qué consiste esto. Para los que no saben, esta terapia es una de las terapias de tercera generación. Entonces, más que bienvenidos, para que conozcan y empiecen un poco a practicar también la compasión, digamos, en sus vidas, con sus pacientes, y de pronto para quienes no son terapeutas y están en este espacio, pues también van a ver acá como algunas herramientas que, digamos, pueden utilizar si las ven necesarias, para afrontar ciertos tipos de dificultades o situaciones difíciles. Entonces, la agenda para hoy, pues primero les daré un pequeño brochazo como de la historia, de cómo surgió la terapia centrada en la compasión. Luego pasaremos a ver un poco cómo desde la terapia centrada en la compasión digamos, se concibe todo lo que es nuestro cerebro y las funciones neuropsicológicas. Luego pasaremos pues a efectivamente hablar de cómo vemos la compasión, cuál es el concepto de compasión y autocompasión. Tres características para ser más autocompasivo, que esto lo pueden usar ustedes en su diario vivir o con sus pacientes. ¿Qué no es la compasión? Porque la gracia es que podamos diferenciar y, digamos, establecer esto de qué es compasión y qué no es compasión, que a veces como que hay cierta confusión con el concepto. Luego les hablaré un poco como en qué consiste la intervención de la terapia, y pasamos a los tres sistemas de regulación que, digamos, se los quería como mostrar, que es parte de la psicoeducación que nosotros hacemos en la intervención. Entonces acá es como se ve la regulación emocional desde la compasión. Luego les hablaré como la investigación que se ha hecho con esta terapia y, digamos, en qué dificultades, en qué trastornos, digamos, ha sido muy funcional. Y finalmente, pues les traje un ejercicio de autocompasión, si es que alcanzamos. Bueno, entonces, primeramente, pues la palabra compasión en el latín com significa junto con y pathos sufrimiento, porque, digamos, la dejé acá porque quería que miráramos más adelante cuando llegue al concepto de compasión, si realmente la palabra nos dice o nos da como un aire de realmente esto es compasión y digamos si desde la terapia también, digamos, está relacionado con esta definición que nos dan desde el latín. Y entonces esta terapia, como otras que se han visto de tercera generación, también tiene sus raíces en el budismo. Entonces, desde el budismo se habla que la compasión como tal es comprender. ¿Y qué comprendemos? Entonces, comprender la situación del otro, el estado emocional del otro, ese momento difícil por el que está pasando el otro, pero también nosotros, porque a veces es muy fácil comprender si nuestro amigo, nuestro ser querido está pasando por un momento difícil, pero cuando nos pasa a nosotros, el trato es diferente. Entonces, desde el budismo, digamos, empieza a hablar que la compasión es esa amabilidad, esa comprensión, tanto para los otros, pero también con nosotros mismos. Y por ende, entonces, se dice que, digamos, esta tiene la capacidad de desarrollar una perspectiva profunda y detallada del fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes, bueno, han escuchado sobre el mindfulness, que es como otra terapia o estrategias de la tercera generación. Entonces, digamos, el budismo toma también lo que es atención plena digamos, lo comparte con compasión diciendo, ok, si tú tienes tu atención en tu presente, si tienes tu atención en tus emociones, en tus pensamientos, en lo que estás haciendo ahora, probablemente eso va a hacer que la compasión fluya un poco más natural. Desde el budismo se habla que
nosotros somos de por sí compasivos, o sea, no es algo que se aprende, sino que ya está instaurado en nosotros y es ver la manera de cómo activamos esa compasión que a veces, pues, digamos, a veces uno lo ve con los pacientes o a veces con nosotros mismos, que ese sistema a veces está como apagado, entonces es poder aprender, aprender no más bien, sino activar ese sistema y empezarlo a usar porque de alguna manera merecemos ser compasivos y autocompasivos. También desde el budismo se dice que desde que nacemos hasta que morimos, nosotros nos relacionamos con los humanos desde el amor, desde la calidez, desde la bondad. Y eso hace que, digamos, nuestro cerebro madure en términos compasivos. Y, digamos, ya cuando se es adulto, e incluso podríamos decir desde la adolescencia, digamos, al ir madurando este cerebro de modo compasivo, entonces nos permite reconocer aún mejor nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro actuar, y eso de alguna manera nos va a llevar a tener un bienestar en general. Y digamos, ese es como en resumen, como desde el budismo, cómo surgió la terapia centrada en la compasión. Entonces, uno de los pioneros en la terapia es Paul Gilbert. Y digamos, y hay otra investigadora que me encanta mucho, que es Christine Neff, que ella ha investigado bastante sobre la autocompasión. Entonces, Paul nos plantea, digamos, a partir de investigaciones que se han hecho neurobiológicas en relación con la regulación emocional y todo esto. Entonces, él plantea que hay dos cerebros. Entonces, el cerebro viejo, y digamos, Christine también apoya, digamos, esta forma de ver nuestro cerebro. Y está el cerebro viejo, el cerebro nuevo, y en el cerebro viejo está todo lo que nosotros compartimos con los animales. Entonces, todo lo que es buscar nuestros recursos, la manera de sobrevivir. Entonces, se habla también de que hay un cerebro como reptiliano. Entonces, este cerebro reptiliano es el que nos permite buscar la comida, tener sexo, todo lo que nos ayuda como a nuestra subsistencia. Y está el otro cerebro que es el mamífero, que es el que de alguna manera nos acerca a la compasión. ¿Y en qué sentido? Y es cuando uno ve en los animales, digamos, los cachorros con sus madres y empiezan a tener estos gestos, pongámoslo así, cariñosos, como esas, no sé, los sonidos, el acicalamiento con el otro. Entonces, desde ahí estamos diciendo, ok, ya empezó a ser compasivo, hay un gesto de amor, de bondad, digamos, de amabilidad con el otro. Entonces, a partir de ahí nosotros también, digamos, tenemos ese parecido con los animales cuando pues somos unos niños. Y entonces se ha dicho que el cerebro pues ha ido evolucionando y ahí es cuando aparece el cerebro nuevo. Entonces el cerebro nuevo es el que nos permite pensar, reflexionar, decidir, solucionar. Sin embargo, entonces a veces como que la interacción que se da entre el cerebro viejo y el cerebro nuevo no es tan efectiva. Entonces acá es cuando decimos, ok, de pronto la compasión no está fluyendo tan naturalmente. Entonces, digamos, acá puse la cebra porque, digamos, la cebra al ver algún depredador, que es la amenaza inminente, entonces probablemente va a correr, va a huir, quizás logre escaparse, quizás no. Cuando hablamos del cerebro que ha evolucionado en la compasión, digamos, si ahorita todos en estos momentos, en el lugar en los que ustedes estén, si apareciera un león, probablemente, pues, no sé, saldríamos corriendo, nos paralizamos, no sabemos cuál sería esa reacción. Pero ahorita esos leones o ese depredador está cambiando y ese depredador ya pasa a ser nuestros pensamientos, una crítica, una evaluación que hizo alguna persona. Entonces, eso pasa a ser nuestra amenaza. Entonces, digamos, desde la compasión se habla mucho de la autocrítica, de la culpa, de los juicios o prejuicios. Entonces, ya nuestras amenazas están siendo, ok, alguien me dijo algo que no me gustó,
o a veces soy yo mismo cuando cometo algún error. Y entonces aparece la autocrítica. Y digamos, las investigaciones han dicho que cuando, digamos, aparece la autocrítica, entonces nos solemos estresar muchísimo y, digamos, en nuestro cerebro empieza a segregarse cortisol. Entonces, hay mucho cortisol y, digamos, en las investigaciones se ha visto que a veces cuando hay mucho cortisol, entonces la gente tiende a deprimirse o a tener bajo estado de ánimo, porque es como una forma de buscar esa seguridad de afrontar, digamos que nos estamos autocriticando, nos estamos enjuiciando u otros están haciendo estas cosas. Con la compasión, por ejemplo, entonces se ha visto que pasa todo lo contrario cuando somos compasivos. Entonces se activan las hormonas del bienestar, que son la oxitocina y los opiáceos. Entonces, digamos, cuando empezamos a usar y a dejar fluir la compasión que en sí está en nosotros, entonces cambia ese estado, hay un estado de satisfacción. Acá, digamos, no se habla como de emociones positivas, sino de estados placenteros, de qué nos motiva, qué nos mueve, qué nos satisface. Entonces, digamos, eso es lo que digamos, se plantea acá desde la compasión, desde la teoría de neuro. Entonces, cerebro viejo más cerebro nuevo. Entonces, la gracia es poder usar la compasión y que nos mueva esto a vernos un poquito más amables cuando somos autocríticos o nos culpamos o si fallamos en algo, como que de una vez nos castigamos por ello. Acá hay un ejemplo que da Christine Neff, que me parece muy, muy pertinente con esto del cerebro viejo y el cerebro nuevo, y es cuando uno es niño o los niños, digamos, cuando llegan con una mala calificación al hogar. Y entonces acá está la posibilidad de tener dos tipos de padres. Entonces, el primero, digamos, llega el niño con la mala calificación, y el padre le responde, ¿cómo es posible que traigas esta nota? ¿Cómo así? Si tú solo te dedicas a estudiar, o sea, eres un mediocre, tú no vas a lograr nada en la vida. Y digamos como que como todo este regaño y todos estos juicios que ya el padre le está dando a su hijo. Entonces, probablemente, ¿qué va a pasar con el niño cuando recibe, digamos, este tipo de trato? Posiblemente mejore sus calificaciones, pero a nivel ya emocional, lo que va a pasar a futuro es que va probablemente primero a tener miedo a fracasar, porque ya sabe que si fracasa le van a decir que es un mediocre, que no va a lograr nada en su vida y que, bueno, van a pasar una serie de cosas. Y a veces pasa que hasta esto afecta el estado de ánimo y son personas a veces que presentan depresión o presentan otro tipo como de dificultades emocionales. Entonces, digamos, este sería como digamos que uno diría, pues en este contexto y en muchos contextos uno ve como este tipo de tratos. Y si lo ponemos en una segunda opción de cómo sería una respuesta compasiva, entonces, que llegue el niño de nuevo con la calificación y el padre, digamos, de una forma compasiva que le dijera, wow, debes estar sufriendo, ven, o sea, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ven, te doy un abrazo. Acá, digamos, yo siempre tomo el ejemplo de dar abrazos, pero cada uno tiene su forma, digamos, de brindar ese cariño, ese afecto. Entonces, entonces, continuando con el ejemplo, es, ok, estás sufriendo, vaya. Mira que es normal que a veces uno pierda las evaluaciones. A mí también me pasó, pero tranquilo, no pasa nada. Ven, debes estar sufriendo porque qué angustiante es perder un quiz o una evaluación. Entonces, si nos damos cuenta, a veces en las formas en que respondemos, y digamos como en este ejemplo, cuando se enjuicia o cuando se genera crítica, probablemente nosotros a futuro vamos a estar influenciados, y normalmente estamos influenciados en un contexto donde nos critican, donde nos evalúan, donde hay muchos juicios de valor. Pero si nos abrimos la posibilidad de pronto a vernos de una forma más amable, a tratarnos de una forma más amable y a nuestros hijos a tratarlos de una forma más amable, pues probablemente eso va a cambiar. Y la cuestión aquí es
ver eso con normalidad. Con normalidad es, ok, nosotros somos seres humanos y fallamos, entonces eso es normal. Bueno, entonces eso les quería traer como ejemplito aquí para la parte de neuro. Y ahora, entonces, me gustaría compartirles un video antes de pasar al concepto de compasión, y me gustaría saber de pronto qué opinan en el chat o si quieren hablar, antes de pasar como tal a hablar de compasión. Entonces, permítanme un momento. To survive in this high-pressured, crazy world, most of us have to become highly adept at self-criticism. We learn how to tell ourselves off for our failures and for not working hard or smart enough. But so good are we at this that we're sometimes in danger of falling prey to an excessive version of self-criticism, what we might call self-flagellation, a rather dangerous state which just ushers in depression and underperformance. We might simply lose the will to get out of bed. For those moments, we need a corrective. We need to carve out time for an emotional state of which many of us are profoundly suspicious: self-compassion. We're suspicious because that sounds horribly close to self-pity, but because depression and self-hatred are serious enemies of a good life, we need to appreciate the role of self-care in a good, ambitious, and fruitful life. To this end, we can perform what we've called a self-compassion exercise, a structured meditation lasting 15 minutes or so. Lying in bed, or perhaps a bath, turn over a sequence of thoughts that interrupt and correct the flow of your worst self-accusations. For a time, adopt an entirely kindly perspective on your setbacks. The self-compassion exercise goes like this. We're so in love with success, we fail to notice the scale of the challenges we routinely set ourselves. There is nothing remotely normal about what we've tried to achieve. We've failed, but given the mountain we were trying to climb, the conclusion doesn't have to be that we're simply fools. We have tricky family histories, we all do. There were things which happened to us at the hands of others which can help to explain some of our current troubles. We're not entirely sane or well, but none of us are. We weren't well set up to carry out certain tasks. It isn't wholly our fault in the here and now. From the media, you'd think everyone was rich and famous and successful. But in reality, undramatic, quiet failure is by a huge margin the statistical norm. We shouldn't tear ourselves apart for not managing to beat what were, in truth, awesome odds. Tough, self-critical people don't allow themselves the indulgence of believing in luck. They take responsibility for everything. They think winners make their own luck. But they don't, for the most part. Luck is a genuine feature of existence. We're robbing ourselves of fair consolation by believing that we're entirely in control and therefore entirely to blame when we crash. You are not only your achievements. Status and material success are one bit of you, but there are others as well. Those who loved you in childhood knew this and in their best moments helped you to feel it. Rehearse the internalized voices of all those who've been kind to you. Bathe in the memory of a love independent of achievement. It seems it will never end. That's not the truth. It's just how a crisis feels. You need to reduce expectations to zero for a time. Take each new hour as it comes. And, without being banal, what you need most of all is some rest.
Shirley no tiene el micrófono. Ya me di cuenta, gracias. Esto, me gustaría entonces saber qué opinan, qué les pareció el video, si quieren comentar en el chat o alguien quiere hablar. Bueno, a mí personalmente el video me pareció muy chévere. Sin embargo, también sugiero que deberías dejar el link o el nombre del video, porque pues yo lo vi para que si lo queremos volver a ver. Sí, Pues yo no entendí todo, pero creo que los subtítulos no se veían todos. sí, no se veían. Oh, ok, quedaron muy Yo te abajo. escribí, pero pues no pasa nada. Ok, ok, listo. Entonces, bueno, en sí, digamos, el video hablaba un poco de cómo a veces crecemos en un mundo donde somos criticados, donde hay juicios, donde efectivamente eso genera sufrimiento. Entonces, nosotros, digamos, ¿qué hacer? Perdón, es que tengo la mesa inestable y me tiembla el computador. Esto, entonces es como nosotros cómo afrontamos o cómo lidiamos con eso, porque igual nosotros no tenemos ese control, digamos, de nuestro exterior para decir, ok, vamos a cambiar el mundo y que ya no nos enjuicien o no nos critiquen, sino es como nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros para que, digamos, para entender ese sufrimiento, no solo el de los demás, sino sobre todo el de nosotros? Entonces, esa era una breve como introducción a lo que es autocompasión. Entonces, ahora sí, listo. Entonces, como tal, ¿qué es compasión y autocompasión? Es ser sensible al sufrimiento propio y al de los demás, con el compromiso de tratar de aliviarlo y prevenirlo. Entonces, aquí Gilbert y también Christine Neff nos dicen, ok, es esa sensibilidad a qué refiere y es a ser empático con el otro, a ese sufrimiento, a ser empático conmigo mismo por lo que estoy pasando. Y de alguna manera que nosotros podamos tolerar ese malestar. Y con tolerar ya estamos contrarrestando el autocriticarnos, el culparnos, el enjuiciarnos. Y finalmente eso nos lleva a la aceptación de lo que estamos pasando. Acá, digamos, en la compasión se toma ya por hecho de que la vida es difícil y que por eso, digamos, no van a haber cosas que sean tan agradables. Entonces, tener que vivir, digamos, esos momentos difíciles o esos obstáculos que a veces se nos presentan en nuestro diario vivir, nos va a causar sufrimiento, dolor, estrés u otras sensaciones o emociones. Entonces es, ok, velo pero de forma amable porque es parte de tu existencia, es parte de tu humanidad. Acá también, digamos, se habla de que si somos compasivos, entonces al ser compasivos vamos a poder reconocer aún más nuestras emociones, si las emociones desencadenan pensamientos o si los pensamientos desencadenan alguna emoción, esas tendencias de acción, digamos, lo que finalmente hacemos. Entonces, es ver que, digamos, el ser humano como tal, al decir que somos humanos, decimos que somos mortales, que somos vulnerables, que somos imperfectos. Entonces, ahí es por eso que les dejo aquí como aceptar tu humanidad y es aceptar que eres imperfecto y que probablemente vas a fallar o vas a errar y que eso es normal. Porque ahorita, digamos, vivimos en un mundo donde hay muchos estándares y entonces es a cumplir esos estándares y si no cumplimos esto y si no hacemos esto, no llegamos a hacer esto y hablar de pronto de la palabra normalidad, si eres una mamá normal, si eres un estudiante normal promedio, si eres un empleado normal promedio, es terrible porque yo no quiero ser normal, o sea, yo tengo que sobresalir. Y acá, digamos, desde la compasión decimos, ok, somos humanos y tenemos algo en común y es que sufrimos y que la vida es difícil y que probablemente seguiremos sufriendo por cada vez que fallemos y que eso, y que de alguna manera merecemos amarnos por eso, porque fallamos y porque somos imperfectos. Y bueno, digamos, esto como en general y obviamente la gracia es desde la compasión y creo que lo repetiré mucho y es
no vamos a eliminar la autocrítica y los juicios porque eso siempre va a estar ahí, sino es más bien disminuir el autocriticarnos, el culparnos, el juzgarnos, y es más bien comprender, como digamos desde el concepto del budismo que hablamos desde la comprensión, y cuando hablamos de la comprensión es con bondad, con amabilidad. Bueno, entonces, tres características como tal que nos sirven a nosotros para ser mucho más autocompasivos o empezar el entrenamiento, por decirlo así. Entonces, cuando eres una persona autocompasiva, eso quiere decir que eres cálida y afectuosa. Entonces, eres servicial. A veces, si uno ve a un amigo que está pasando por una situación difícil, nosotros somos muy cálidos, muy afectuosos, muy de estar ahí, ven qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Esa es la compasión. Yo en qué te puedo ayudar. Pero también la autocompasión es, ¿y yo en qué me puedo ayudar? Si se han dado cuenta, a veces es más fácil ser compasivo que autocompasivo. Cuando, digamos, hablamos de, ok, y tú qué hiciste por ti, porque es súper, digamos, que si tienes un problema o esta persona tiene un problema y cómo lo ayudaste, pero bueno, ¿y qué hiciste por ti? Y uno se da cuenta a veces con los mismos pacientes que son muy compasivos y el flujo de la compasión hacia el exterior es fabulosa, pero hacia ellos mismos o hacia uno mismo es muy difícil. Entonces, acá la invitación es a que seamos un poco más cálidos y afectuosos con nosotros mismos, seamos más serviciales con nosotros mismos también, como lo solemos a veces ser con los demás. Esa como primera característica. La segunda característica es el ser confiable. Y cuando hablamos de que si nosotros somos autocompasivos, somos confiables, ¿por qué? Porque apoyamos a los demás, porque estamos ahí para esa persona cuando sea, como sea, para que, o sea, como sea. Entonces, ahí es cuando decimos, ok, ¿y por qué no haces eso también por ti? ¿Por qué no estar para ahí para nosotros? ¿Por qué no también esa amabilidad que a veces mostramos con los demás? Porque no, también no la reflejamos en nosotros, no la aplicamos en nosotros. Entonces, ahí se habla de ser confiable, de cómo los demás están confiando en ti, también que tú puedas decir, ok, yo puedo confiar en mí y sé que voy a pasar o estoy atravesando este momento difícil y voy a tratar o voy a intentar de ser lo más amable posible conmigo mismo, porque aquí, digamos, se comparte algo que dice Christine Neff, que ella también menciona como las tres características desde la autocompasión, y es la humanidad común. Y ella dice, ok, todos al ser humano, al ser seres humanos, perdón, compartimos el sufrimiento, y no como algo como existencialista o algo así, sino como, ok, somos imperfectos, por ende vamos a cometer errores, por ende vamos a sufrir, o va a haber dolor, o va a haber cansancio, o va a haber estrés. Entonces, si hay una humanidad común, eso quiere decir que nos es más fácil comprendernos a nosotros mismos. Y si nosotros nos comprendemos a nosotros mismos con amabilidad, con amor, con bondad, o sea, va a fluir mucho mejor la compasión hacia los otros. Bueno, entonces, ahora vamos con la tercera característica, y es el ser sabio. Entonces, se habla que una persona autocompasiva es sabia, porque como ya lo he mencionado, sabemos que somos humanos, cometemos errores, y que al cometer esos errores nos va a permitir crecer, cambiar. No sé si para alguno de ustedes, cuando han tratado de hacer de pronto algún cambio a nivel ya personal, se han dado cuenta que no es tan fácil como parece. Entonces, desde la autocompasión se habla de, ok, no va a ser fácil, pero no imposible, y posiblemente esto te va a causar estrés, o esto posiblemente se te va a dificultar. Entonces, somos sabios porque sabemos el sufrimiento, o digamos, como esa dificultad que vamos a tener que atravesar, pero lo aceptamos y lo abrazamos con amor, porque
digamos acá la gracia, y vuelvo y lo repetí, lo estaré repitiendo, y es, ok, tratemos de no autocriticarnos o enjuiciarnos, disminuir un poco como estas conductas que a veces tenemos. Y efectivamente esto nos va a ayudar a reconocernos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro actuar. Si solemos autocriticarnos mucho, darnos palo, entonces, ok, sé que lo estoy haciendo, pero de pronto lo puedo cambiar. Y eso lo hace una persona compasiva y eso lo hace más sabia porque está reconociendo que, bueno, se autocritica, pero quiere hacer algo por ello. Entonces la autocompasión nos mueve a hacer, a cambiar, a crecer. Entonces, por eso les decía hace un rato que no hablamos de emociones positivas o algo así, sino es de estados positivos, de motivación, de satisfacción, que nos mueve a, que nos hace más valiosos. Entonces, bueno, esto en sí son las 3 características de la autocompasión, como para quienes de pronto atienden pacientes y vean que esto de pronto es útil para el caso que tienen, o digamos, pues para quienes no son psicólogos, entonces empiecen un poquito más a practicar la compasión hacia ustedes mismos. Bueno, ¿y qué no es la autocompasión? Entonces, me ha pasado varias veces, tanto en investigación como en consulta, como en talleres que he dado, esto, que normalmente la palabra compasión, autocompasión, la relacionan con lástima. Y resulta que desde aquí, desde la terapia, la lástima se ve como cuando la persona, digamos, tiende a ser muy egocentrista, entonces suele ignorar, como les coloqué acá, como esas interconexiones que se tienen con los otros. ¿Y a qué me refiero? Es, ok, yo también, o sea, como yo sufro, los demás sufren. Acá, digamos, la persona cuando tiene o está o siente lástima, entonces es una persona que solo piensa que ella está sufriendo y es la única que le está pasando eso y a nadie más en el mundo le ha pasado. Entonces, desde la compasión, digamos, decimos, ok, no es así, probablemente acá no queremos minimizar tu dolor, sino es, ok, tú estás sufriendo, pero mira que hay muchos más que también estén pasando por lo mismo por ti. Entonces, es como puedes buscar hasta redes de apoyo por eso. O incluso, hasta a veces a uno le pasa que uno está en una situación tan difícil que uno dice, uy, pero es que esto solo me pasa a mí, o sea, es que no le pasa. Y uno a veces se da cuenta que hay personas que a veces están sufriendo o están pasando por algo peor que lo que uno está pasando. Entonces, es ver esa conexión con los otros, de que no eres el único por el que está pasando por esto. Entonces, por eso la compasión no es lástima, la lástima ya pues es esa parte. Bueno. También se habla o se ha visto que se piensa que la autocompasión es autocomplacencia. Entonces, acá les dejo un ejemplo de hoy estoy estresado, así que para ser amable conmigo mismo, veré la televisión todo el día y comeré un pote de helado. Entonces, si hablamos desde la compasión, diríamos, ok, con la compasión nosotros pretendemos ser saludables a largo plazo. Nosotros pretendemos es ver realmente qué es lo que se nos complica. En este caso sería, estoy estresado, ok, estás sufriendo por el estrés, estás pasando por un momento difícil, más no es recompensarte y, digamos, tener conductas como lo vemos acá en el ejemplo, que es, ok, estaba, no sé, estresado por X o Y motivo, se dedicó a hacer algo que totalmente lo ayudó a evitar o a escapar de la situación y no lo ayudó a afrontar esa emoción o ese estado que se está estresado. Entonces, desde la compasión decimos, no, la gracia es poder reconocer eso, poder ver que estás sufriendo, poder afrontar, saber cómo lidiar. Ok, estás estresado y te quieres tomar, no sé, un break, entonces tantos minutos vas a dedicar a estar desconectado y luego vuelves y te estresas, pero sabes que, ok, es parte de pronto de la situación que estés viviendo, pero no es, digamos, la compasión, y se habla que la compasión no es evitar el dolor, no queremos evitar el dolor, porque eso nos lleva luego a sufrir más adelante y
a sufrir en el sentido de desarrollar de pronto dificultades a nivel emocional, sino es, ok, acepta tu dolor, porque todos también sufrimos, todos también tenemos dolor, todos también nos estresamos. Entonces, acá es la invitación a, no estamos evitando, sino es toleremos, aceptemos, abracemos ese dolor, ¿por qué no? Y como último, se encuentra la autoestima. Entonces, hay muchos también que han pensado que la autocompasión es autoestima. Entonces, la autoestima acá se toma como esa evaluación global que hacemos de nosotros. Entonces, cuando se hace esta evaluación, hace que nosotros ignoremos o distorsionemos o se oculten esos defectos que nosotros tenemos. Entonces, acá, digamos, no hay una claridad, no hay una precisión de lo que somos nosotros. Entonces, a veces uno ve en los estudios o cuando se habla de autoestima y es como, debes subir tu autoestima, porque si tienes la autoestima muy baja, entonces vas a tener problemas más adelante o estás teniendo problemas con tal cosa. Entonces, desde la compasión decimos, ok, nosotros no tenemos acá ni que subir la compasión, y si la compasión está baja, no, acá es la compasión está en nosotros, la compasión es algo natural, sino que tenemos es que activarla. Si, como les decía al inicio, la compasión está desde que tú estás con tu mamá y digamos tienes estos acercamientos cariñosos y estos estados de confortamiento. Entonces, por eso se dice que no es, digamos, lo mismo que la autoestima. De pronto pueden tener, sí, como las mismas finalidades, pero digamos, se habla que es de la compasión, digamos, si estás afrontando un momento difícil y la autoestima te abandonó, entonces la compasión está ahí para ti, o sea, la compasión no se va, mientras que la autoestima, pues ir ahí, tienes la alta, tienes baja, la compasión siempre está ahí. Entonces, por eso se dice que no es autoestima. Bueno, entonces, ya como tal en la intervención, entonces, la terapia centrada en la compasión es una terapia multimodal que se basa pues en una serie de terapias cognitivo-conductuales y de otros tipos. Normalmente uno encuentra que también esta terapia trabaja con mindfulness, trabaja con la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, tiene, como se dan cuenta acá les he puesto algunos porque son muchos, digamos, las estrategias que se utilizan, digamos, de las intervenciones cognitivo-conductuales y de otras intervenciones. Entonces, como tal, lo que queremos con la intervención es aprender a reconocer nuestras emociones, ese sufrimiento de pronto por el que estamos pasando, generar como estrategias más eficaces para afrontar esa emoción o ese estado en el que te encuentras. Entonces, desde la intervención, eso es lo que se quiere lograr. Se quiere lograr con la intervención que tú mejores tu relación contigo mismo. O pues si, digamos, si ya la problemática es con los demás, que mejores esa relación humana con los demás. Entonces, eso es lo principal acá en la terapia centrada en la compasión. ¿Cómo mejoras tú tu relación contigo mismo y con los demás? Bueno, y como parte, digamos, de la psicoeducación a veces que nosotros hacemos en CFT, están los 3 sistemas de regulación. Entonces, esto también es basado, todo esto es basado en la evidencia, es lo que Paul Gilbert y lo que Christine Neff, digamos, han venido investigando. Entonces, acá, digamos, se toma que hay 3 sistemas de regulación emocional. Entonces, el primero es de amenaza. Entonces, pues como tal es el que nos ayuda a reconocer las amenazas, a buscar esa seguridad, digamos, a tener respuestas de que si vemos que un ladrón o alguien así como muy, no sé, no muy agradable, o que uno dice, se ve sospechoso,
parece que nos fuera a hacer algo, entonces efectivamente vamos a correr o nos vamos a paralizar o vamos a gritar o vamos a irnos a, no sé, nos metemos a una tienda, digamos, esto nos permite el sistema de amenaza. Las emociones, digamos que acá principalmente caracterizan a este sistema son la ira, la ansiedad y el asco. Se dice que, digamos, este sistema, estos tres sistemas funcionan para regularnos normalmente, pero a veces puede pasar, digamos, que el sistema de amenaza no, digamos, no funcione eficazmente. Y acá es cuando, digamos, hay una sobreactivación, puede ser de ira, de ansiedad, de asco u otra, digamos, emoción no negativa, sino una emoción que es molesta o incómoda para nosotros porque como tal se toma que las emociones son adaptativas, más no buenas ni malas. Entonces, por ejemplo, digamos, ahorita con el video que me pasó que pensé que se veían bien, digamos, los subtítulos, ¿no? Entonces, mi sistema de amenaza me diría, uy, qué horror, Shirley, o sea, qué oso, no le da pena, ahora qué van a decir los demás, o sea, usted toda una profesional, digamos, cuando empiezan estos juicios o esta autocrítica, entonces, y yo ya lo estoy viendo como una amenaza, esos pensamientos, ahí es cuando decimos, ok, el sistema no está funcionando muy bien, entonces hay que empezar a trabajarlo porque quiere decir que la autocrítica o el culparme o enjuiciarme, digamos, está siendo característico y no me permite identificar lo que verdaderamente es amenazante. Y digamos, esto puede pasar cuando el sistema de amenaza no está funcionando bien. El segundo sistema es el sistema de activación. Entonces, este es el que nos ayuda a encontrar recompensas, a buscar recursos, comida, el sexo, establecer relaciones sociales. Y este sistema de activación, como se dan cuenta, pues maneja lo que es el impulso, la emoción, la vitalidad, la alegría, como estas emociones que son muy agradables. Acá también, digamos, este sistema puede fallar también. ¿Y en qué sentido puede fallar? Y es cuando nosotros empezamos a buscar demasiados recursos, y buscar recursos también es obtener logros. Entonces, si empezamos a buscar este logro y así, se los voy a poner más bien con un ejemplo. Digamos, cuando estamos buscando trabajo. Entonces no la pasamos constantemente verificando de pronto las plataformas y mirando a ver qué ofertas de empleo hay y bueno, y postulándonos, enviando hojas de vida y mejor dicho, estamos ahí al 10 con eso. Pero llega a ser problemático cuando a pesar de que uno envíe muchas hojas de vida y que uno esté ahí, a uno no lo llaman, no lo consideran, no te llamaron y de pronto no pasaste, bueno, en fin, y tú dices, ok, no conseguí esta oferta laboral y sigues buscando, pero la cuestión es que esta búsqueda ya no pasa a ser, ok, yo estaba mirando todos los días o sé que todos los lunes lanzan, digamos, una oferta de empleo nueva, sino es, ya me acuesto o me voy a dormir y estoy pensando en no he conseguido un empleo y es que no, yo más bien debería hacer esto porque tal y tal, entonces empieza la preocupación a tenerme ahí y ni siquiera me deja dormir y estoy todos los días y estoy haciendo otra actividad y estoy pensando, ah, debería más bien estar ahorita buscando empleo otra vez porque por eso es que yo no consigo. Entonces, esta búsqueda y búsqueda constante también puede ser, o sea, desgastante totalmente, no solo a nivel emocional, sino a nivel físico. Entonces, acá es cuando decimos, ok, el sistema de activación de pronto ya no está funcionando tan eficazmente. Entonces, acá viene, digamos, el sistema de comportamiento, que este como tal es el sistema de compasión. Entonces, este busca la afiliación, brindarnos como ese sentido de seguridad. Acá están como esos estados de satisfacción, conexión y bueno, y ahí otra vez mencionan seguridad. Entonces, este sistema de compasión nos ayuda cuando ya sea el sistema de activación o el sistema de amenaza no están funcionando muy bien. Entonces no hay una buena interacción. Entonces es cuando decimos, ok, el sistema de compasión empieza a activarse para de alguna manera ayudarnos a ver que estamos pasando de pronto por una situación difícil, que eso va a traer una serie de emociones, una serie de pensamientos y probablemente unas tendencias de acción. Entonces es aprender a reconocer eso, pero amablemente, no desde la forma de, ah, si ves, otra vez estás haciendo esto, ah, es que yo siempre soy lo peor, es que
¿quién va a confiar en mí si yo ni siquiera soy capaz de hacer? Entonces es cuando el sistema de comportamiento nos ayuda a, ok, cometiste un error, de pronto no has conseguido esto, ok, no eres el único, mira, es difícil. Entonces, cuando activamos este sistema de comportamiento, nos ayuda a equilibrar los otros de sistemas y de alguna manera acá no quiere decir como, ay, vamos a ser felices por siempre, sino es a realmente a ver que la vida vale la pena vivirla. Porque también quiero aclarar eso, ¿no? Como no es como vamos a encontrar acá el sentido de la felicidad, sino es, ok, la vida es difícil, vale la pena vivirla con todos sus obstáculos y el sistema de compasión nos va a ayudar a entender mucho más esto. Bueno, entonces acá les dejo, pasamos al punto de la evidencia, entonces acá les dejo como algunos artículos de muchos que hay. Entonces se ha investigado sobre todo con los trastornos de conducta alimentaria, digamos, hay mucha investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, para los trastornos de conducta alimentaria, para los trastornos de ansiedad, para los trastornos depresivos, digamos esto como a nivel clínico. Y a nivel de salud, también se ha investigado con pacientes con dolor crónico y con pacientes oncológicos. Por otro lado, también se ha hecho, digamos, investigaciones con profesionales de la salud, digamos, los personales administrativos que a veces tienen o están presentando signos de burnout o digamos, alguna dolencia o algo así, digamos, también se ha hecho investigación. Entonces, como para que ustedes sepan que esto, mejor dicho, ha venido, ha investigado bastante y realmente se ha visto como la eficacia en varias problemáticas y pues desde mi experiencia yo estuve, digamos, investigando sobre todo con profesionales, perdón, de la salud y es increíble cómo la compasión mejora su día a día, ya sea si están en un hospital o si están en un hospital psiquiátrico, cómo mejoran la calidad de vida día a día, cómo se reduce a veces los niveles de estrés con los que tienen que manejar. Entonces, y también, digamos, a nivel ya de consulta externa, también, digamos, pues uno mira, digamos, si esta terapia para qué caso es funcional, ¿no? Entonces, digamos, en los casos que yo he podido, digamos, utilizar esta terapia, esto ha sido muy útil y a veces es muy confrontativa, pero también es muy lindo porque es darse cuenta de que merecemos ser amados, merecemos esa compasión y no es que no la merezcamos o es que no es que seamos débiles o es que somos tan inaceptables que por eso desde la compasión todos nos van a aceptar, no. Nadie está diciendo que eres inaceptable, nadie estás diciendo que eres débil, sino merecemos entonces ser amados y bondadosos con nosotros mismos. Entonces, desde consulta externa también lo he visto, digamos, la eficacia de la terapia. Y no sé si, Andrés, no sé si nos quede, porque me pasé como el tiempito, no sé si nos quede tiempo para el ejercicio. No, tranquila, haz el ejercicio, está bien. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Entonces, para todos que están ahí, pues no sé si están desde su computador o si tienen cerca una hojita y un lápiz para que puedan escribir y hacer el ejercicio. Se puede Entonces, hacer con el blog de notas del también, computador. donde Listo. tengan donde escribir es lo importante. Donde tengan el celular, el computador, lo que tengan. Entonces, mientras que van buscando eso, quiero que piensen en una situación en la que ustedes hayan tenido que acompañar o apoyar o ayudar a un amigo, a un familiar o a alguien muy cercano. Quiero que traigan eso a su mente. Y ahora quiero que anoten, les voy a dar un tiempillo, claro está, esto para que anoten qué le dijeron a esa persona, que si recuerdan exactamente qué le dijeron a esa persona, qué tono de voz usaron, recuerdan de pronto su gestualidad, su corporalidad, cómo fue, qué hicieron. Entonces, anoten eso, por favor.
Bueno, y si ya han terminado, y si no, van ahí, no pasa nada, van terminando mientras voy dando la siguiente instrucción. Y es, ahora quiero que traigan a su mente una situación difícil por la que ustedes hayan pasado. O se hayan sentido mal con ustedes mismos o bueno, digamos, alguna de estas situaciones que uno a veces tiene que afrontar y van a escribir cómo se respondieron a ustedes en ese momento. De igual manera, como con el punto del amigo o el familiar cercano, qué tono de voz utilizaron, recuerdan de pronto cuál fue esa gestualidad o esa corporalidad cuando estaban pasando este momento y qué se estaban diciendo. Entonces van a notar esto. Y bueno, si ya han finalizado y si no, pues sigan ahí escribiendo, no pasa nada. O bueno, me gustaría, voy a ver el chat, que no lo he abierto. Ya finalizaron, de pronto para quienes están haciendo el ejercicio, escribir un sí o algo así, como para saber. Listo, Ana. Entonces ya sé que damos un poquito más de tiempito. Bueno, entonces me imagino que ya están finalizando o aún no. Quisiera saber si ya finalizaron de escribir estas dos situaciones. Ok, ya nos dicen acá que sí. Ok, listo. Entonces, no sé si puedo continuar o todavía están haciendo el ejercicio. Ok, listo, gracias Gladys. Bueno, ahora me gustaría que miraran si entre
el primer discurso, el de con el amigo, en relación con el segundo, si hubo alguna diferencia. Es decir, si con el primer caso o el primer punto fuimos de pronto más amables, más cariñosos, más bondadosos, o fuimos críticos con esa persona. Y ya en la situación de con nosotros mismos, si fuimos también amables o fue todo lo contrario, fuimos autocríticos, nos culpamos, nos enjuiciamos. Me gustaría que empezaran a observar eso, si notaron alguna diferencia o fue igual, o fue igual. Y ahora, entonces la gracia es que si ustedes en el primer punto fueron muy amables, muy bondadosos, muy cariñosos, muy cálidos y afectuosos, y de pronto en el segundo no fue así, ahora traten de hacer el ejercicio también escribiendo y traten de decirse eso que se dijeron a ustedes de pronto de una manera autocrítica, ahora de una forma más amable. Intenten hacerlo. ¿Cómo sería esa forma amable de decirse o de validarse ese momento tan difícil por el que pasaron? Entonces, acá por eso les coloco, es como normalmente ustedes le dirían a un amigo, le responderían a un amigo en un momento difícil, pero ahora con ustedes en esa situación que colocaron. Y probablemente qué tono de voz, como qué gestualidad utilizarían, de pronto si se acercan, si se abrazan, si, bueno, no sé. Entonces, como, ¿qué, qué podrían cambiar ahí? Ok, Gladys, dices que hay diferencia en los dos momentos, ok. Entonces vamos a ver cómo te va de pronto siendo más amable contigo misma, si fue en el segundo caso, si hay, digamos, si puedes hacerlo y puedes intentarlo, a ver cómo sería eso de hablarte un poco más con bondad, con amor. Y bueno, entonces, ya para finalizar, pues no sé si a alguien le gustaría de pronto compartir de pronto su experiencia. Oh, Leticia, se siente la diferencia. Ok, súper. Entonces, no sé si a alguien le gustaría, ya sea por chat o hablar, compartir de pronto, pues, como su experiencia con el ejercicio, si hubo diferencia, cómo le fue con el último punto, si pudo ser un poquito más amable consigo mismo. Dale, Sergio. Mm, Sergio creo que está... Ah, ok. ¿Yo soy quien tengo que activar eso o lo activa Andrés? No sé. No sé qué está pasando. Espera. Ok. No sé si quieras escribir o no se Se- puede desmutear. Ah, ok. Ya se puede, ¿cierto? ¿Ya me escuchan? Sí, Ah, ya. buenas tardes. Sí, ya, Sergio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. ¿Cómo te fue? Bien, me fue excelente. Eh, Listo, entonces vamos a seguir. El primer paso, pues después de un tiempo para acá yo he sido muy autocompasivo y realmente
en la primera ocasión me traté de una forma en la que primaba pues, el amor propio, ¿sí? O sea, Ujú, después de ciertos episodios en la vida, pues una persona adquiere la capacidad de abrazarse y de dejar de negar todo aquello que le puede generar conflicto. Entonces, eh, yo por eso pues no noté la diferencia entre el primero y el segundo. Ahorita en este momento, obviamente. Si yo lo ujú. hubiera hecho hace un año, pues hubiera sido totalmente distinta ese resultado. Ok. Cuando yo le hablo a una persona sobre la sensación que puede tener sobre una situación que le está generando conflicto, lo primero que le pregunto o le planteo la necesidad de decirle que no luche, porque la lucha no nos da más sino más sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es como el sufrimiento es un conflicto interno. Y como decía Buda, no sé si ustedes han escuchado esa frase que dice que el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es una opción. Entonces, no verlo como una decisión, sino como la capacidad de ser emocionalmente activo y ser sensible para abrazar todo eso que me está mostrando esa situación, ¿sí? Ujú, Entonces, en primer lugar, lo que le diría a una persona es eso, ¿qué está sintiendo? ¿Sí? Hace poquito tenía una amiga que estaba en una situación compleja porque tenía una situación en su vida que generaba conflictos en todas sus áreas, tenía conflictos en relación de pareja, tenía conflictos de salud, tenía conflictos en materia financiera, tenía conflictos con los papás, con la familia, etcétera. Entonces, le planteé la necesidad que ella tenía de verse en eso, porque estaba negando su oscuridad, ¿sí? Entonces, si se niega a ella misma, ¿cómo va a querer que las demás personas la quieran? Amarme a mí mismo es amarme con todo lo que yo tengo, con mi oscuridad, con mi tristeza, con mis vacíos, con mis abandonos, con mis dolores, con todo esto que a mí me caga de mí mismo, ¿sí? ujú. Si yo no tengo la capacidad de amarme, nadie más me puede amar. Entonces, yo le planteé todo eso y obviamente escuchó muchas cosas que no quería escuchar porque le di miles de patadas y al ego que ella tenía, ¿sí? Pero al final ella como que empezó a darse cuenta de lo que estaba obrando mal. Pues no estaba obrando mal, que estaba obrando de acuerdo a lo que ella podía hacer, porque la gente actúa de acuerdo a sus capacidades. Entonces, en ese orden, yo le dije, bueno, lo que hay que hacer es esto, lo que yo veo es esto, empezar a responsabilizarse y pues ahorita ya está mucho mejor, ya ha terminado con esa etapa de, de densidad en su vida y pues está mucho mejor. Y a mí me ha pasado lo mismo, hace unos 5 o 6 meses estuve en un punto de inflexión que cambió mi vida en 180 grados y ahorita es algo totalmente diferente. Entonces, yo lo que le dije a ella lo basé en parte a mi vivencia personal, ¿sí? Entonces, ahí ya agotó el segundo y el tercer punto, porque en principio lo que hice fue evidenciar en ella lo que yo había vivido, ¿sí? Y pues ahí el cuarto creo que también lo agoto, dice, anota cómo crees que podrían cambiar la... Bueno, entonces sí, el tercero y el cuarto pues van como de la mano en este sentido. Lo que yo hice fue mostrarle a ella que la vida no siempre es bonita, que la vida no siempre es color de rosa, porque la vida de hecho nos muestra que estamos vivos porque estamos sintiendo, porque si no sentimos estamos muertos, es real. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado que eh, cuando sienten que la vida como que los golpea o que les da momentos de ánimo, de felicidad, de alegría, están sintiendo que están vivos, tienen la conciencia de que están existiendo. Si eso no existe, porque la vida, pues, no sé si hayan escuchado de la alquimia, de la que se habla en muchas doctrinas religiosas de Oriente, que es la unión de las polaridades. Mi vida es una totalidad, mi vida no es solo buena o es solo mala, mi vida es la totalidad de ambas cosas. Tengo que abrazarlas, aceptarlas y así yo me muestro en total amor, porque me estoy amando en todas las circunstancias de mi vida. Entonces, no sé qué opinen de esto, pero
sí, yo lo vivo así y ese fue mi ejercicio. Ok, gracias primero Sergio por exponerte acá con todos nosotros y compartir, eso es muy valioso también para mí. Y creo que algo de lo que has, de tu discurso que me gusta mucho y es que dices abrazar, como abrazamos la alegría, abrazamos esos momentos tan felices, ¿por qué no abrazar también el dolor y el sufrimiento o cuando nos sentimos estresados o cuando nos sentimos ansiosos? O cuando nos sentimos tristes. Entonces me gusta mucho como que dices esto de por qué no abrazarnos y mencionas varias cosas que van parte de lo que yo pues expliqué acá y un poco es de estas características de ser autocompasivo, ¿no? Y es la humanidad común y es, tú lo ponías ahí con el ejemplo de tu amiga y es, bueno, ella está sufriendo, yo también, digamos, tuve un momento en que sufrí y de pronto le haces ver o darse cuenta, dar cuenta a ella más bien de que ella no es la única que sufre, sino que todos sufrimos y de diferentes maneras. Y volvemos a traer, digamos, la cuestión de que la vida es difícil, ¿no? Y por ende, entonces nos va a traer cosas que tenemos que afrontar y que probablemente algunas serán más dolorosas que otras y que no va a ser fácil y que habrá momentos en que sí nos apaguemos y vamos a pensar que no vamos a poder. Sin embargo, desde la compasión es, ok, abracemos eso porque es totalmente válido que sientas que a veces no vas a poder, pero finalmente te das cuenta que sí pudiste o que si estabas tan ansiosa o estabas tan triste, la emoción fue temporal y no fue, digamos, un estado permanente. Entonces, muchas gracias Sergio por compartir todo esto y llevarnos de nuevo a la reflexión de abrazar ese dolor y no solo como las emociones o los estados agradables, sino también cuando estamos padeciendo o sufriendo por algo. No sé si alguien más quiera compartir algo. Eh, por la terapia centrada en la compasión. Muchas gracias a ustedes por escucharme, por acompañarme y sobre todo a la universidad por invitarme a este espacio. Espero pues que haya quedado un poco más claro en qué consiste la terapia centrada en la compasión, por qué surge y por qué es de la tercera generación. Y pues nada, pues ahora entonces quedamos en el espacio de preguntas si alguno tiene alguna pregunta.